Bien, Sergio, puedes continuar, por favor. Sí. Bueno, entonces, como les decía, estarían compuestas por un grupo amino, un grupo carboxilo y sus radicales, ¿no? Y así se irían uniendo para formar todo el cadena. Luego tenemos que las proteasas, pues, se las puede encontrar en la papaya y en la piña. En la papaya, pues, la papaína y en la piña la bromelina. Entonces, como sabemos, las proteasas rompen cadenas de uniones peptídicas. ¿Para qué? Básicamente el objetivo es romper los enlaces peptídicos con el objetivo de obtener aminoácidos. Y bueno, abajo ya se ven, ¿no? Cómo se rompen las cadenas para, para obtener estos aminoácidos. Exacto, bien. Entonces, si nosotros obtenemos aminoácidos, les había explicado que va a haber un cambio en la gelatina. ¿Qué es lo que va a suceder en la gelatina? A ver, Carla. Bueno, Cecilia. La actividad que va a producir o lo que se va a obtener, o sea, cómo se van a identificar los aminoácidos va a ser porque la estructura que presenta la gelatina que tenía que ser tridimensional no se va a lograr, o sea, no va a lograr gelificarse y va a quedar líquida. Exacto, así es, ¿no? Entonces, es la forma en cómo nosotros podemos identificar si las proteasas han dado lugar a esa acción que estamos nombrando, ¿no? A su función catalítica, a su acción catalítica con respecto al rompimiento de los enlaces peptídicos. Es por eso que estamos utilizando el colágeno, ¿no? Que es la proteína que justamente genera este tipo de estructura y consistencia a la gelatina. Bien, entonces, eso en cuanto a la parte teórica que necesitamos reconocerla bien para poder, al momento de hacer la práctica, hacer la interpretación de los resultados, ¿ya? Entonces, esa es la primera parte, ¿ya? Que he puesto como parte número 1, ¿ya? Aquí está la parte número 1, tenemos aquí la 2 y vamos a tener una tercera parte, ¿no? Entonces, en la plataforma, donde está el contenido del procedimiento, ahí están las cantidades que ustedes van a necesitar para preparar la gelatina, ¿ya? Entonces, vamos a preparar una gelatina, ¿no? Es decir, vamos a diluir una cantidad de agua, una cantidad de gelatina en agua, perdón, y vamos a colocar trozos de papaya, trozos de piña y trozos de manzana en vasitos en los que ustedes tengan en su casa, si son de plástico, si son de vidrio, etcétera, cualquiera nos va a servir. Entonces, van con el objetivo de que la gelatina cubra, ¿sí? La papaya, la piña y la manzana. Una vez que tienen esto preparado, si se dan cuenta que son 3 muestras diferentes, ¿no es cierto? No es que en uno van a colocar todo, por si acaso. Sí, vamos a tener uno de gelatina más papaya, otro de gelatina más piña y otro de gelatina más manzana. Entonces son 1, 2 y 3 muestras que vamos a tener, por si acaso. No es que en uno van a colocar todo, estoy haciendo la aclaración por si podría existir la duda. Una vez que ya tengan preparadas las 3 muestras, ¿no? Por separado, entonces vamos a colocar a refrigerar, ¿no? A refrigeración, no a congelar, a refrigerar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo nosotros vamos a medir ese tiempo? Ustedes van a colocar como un patrón, ¿sí? Donde vamos a tener un vasito, van a colocar un vasito de la misma, de los mismos que están utilizando acá, cualquiera, y solamente en este vasito van a colocar gelatina, es decir, la gelatina preparada, ¿no? Con las cantidades que ya he nombrado.
Entonces, cuando gelifique esta gelatina, es el tiempo en el que ustedes tienen que observar sus 3 vasos. Ese va a ser nuestro patrón, ¿no es cierto? Que nos va a permitir saber el tiempo que necesita la gelatina para producir su gelificación a temperaturas bajas, porque es así. La temperatura baja genera la gelificación, a temperaturas altas no, ¿no es cierto? Entonces, vamos a colocar todas esos vasitos y a este lo vamos a nombrar como un vaso número 4, ¿no es cierto? Pero en este solamente va a haber gelatina. Cuando se gelifique la gelatina, les vuelvo a repetir, es el tiempo suficiente para ver qué es lo que ha pasado en la muestra número 1, en la muestra número 2 y en la muestra número 3, ¿sí? Entonces tienen que sacar una foto y anotar el resultado. Si no hay fotos, entonces no van a poder hacer la práctica y no la van a poder presentar. Por favor, por si acaso estoy aclarando eso, ¿sí? Porque es la experiencia que se tiene que hacer justamente, que no es nada complicada, la pueden hacer en un corto tiempo y pueden identificar todos estos resultados, sacarles las fotos y demás. Entonces, si no hay fotos, no pueden presentar informe porque no estaría yo verificando que sí realmente han hecho el procedimiento. ¿Sí? Entonces, eso en el procedimiento número 1. Aquí está remarcado que son trozos, ¿sí? Les voy a mostrar después en cuanto al formato que ustedes van a responder en relación a esto. Aquí estoy colocando que son trozos, ¿no? Es decir, cortado en pedacitos, por decirlo así. En el procedimiento número 2, ¿no? Que vamos a hacer prácticamente lo mismo que en el 1, vamos a tener nuestro vaso número 4 de la misma forma, ¿no? Para poder dar lugar al tiempo que nosotros vamos a necesitar y vamos a tener de igual forma nuestras 3 muestras, ¿no? 1, 2, 3. ¿Cuál es la diferencia? La forma en cómo vamos a preparar nuestras muestras, ¿sí? Que en este caso van a ser triturados y filtrados. Triturados y filtrados, ¿sí? Triturado es que ustedes coloquen la muestra de papaya, piña y manzana por separado, no lo van a unir, obviamente, porque si no, no vamos a identificar lo que estamos buscando. Van a licuarlo, lo pueden licuar, ¿no? Y después colarlo con una coladera. Entonces, ahí estamos triturando y filtrando. Esa solución, ese filtrado, es el que vamos a utilizar para mezclar con la gelatina, ¿no es cierto? Y vamos a colocar a refrigeración. De la misma forma vamos a colocar nuestro vaso de gelatina porque ese es el tiempo que nos va a permitir saber que ya está la muestra o ya ha pasado el tiempo suficiente para que la muestra produzca su gelificación. Sacamos fotos y anotamos el resultado. ¿Alguna pregunta en cuanto al primer y el segundo procedimiento? Lisa, yo tengo una consulta. ¿Los Sí. dos los vamos a hacer para la siguiente clase o Eso solo es la primera? todo lo que les estoy explicando tienen que hacer, porque falta todavía. Ah, Y les, ya. va- y les voy a mostrar en este caso el formato donde ustedes van a llenar toda la información que van a obtener en su resultado. ¿Alguna otra pregunta? Ah, sí, Inge, de la parte donde dice trituramos y filtramos, digamos, de la porción que nos ha dicho de lo que tenemos que hacer de la papaya y de la piña y de la manzana, ya triturado lo vamos a mezclar con la gelatina y lo vamos a llevar a refrigerar. Sí. Triturado Ah, y ya. filtrado, ¿no? Triturado es, les decía, pueden licuar con una cantidad de Ujú. agua mínima y filtrar con una coladera, ¿no? Y tienen que quitar, en este caso, la pulpa, ¿no? Que puede llegar a quedar, ¿sí? Ah, ya, Inge. Tiene que estar bien triturado y Ingeniero, filtrado. Sí, donde en el segundo paso o en el segundo grupo trituramos, vamos a filtrar. ¿La cantidad del filtrado tiene que ser la misma cantidad la gelatina? sí, la misma cantidad. Eso está también en el procedimiento, en lo que les había mostrado. Es la misma cantidad de todas formas, aclarando. Tanto en el caso de los trozos que cubra y en el caso del triturado y el filtrado, la misma cantidad, ¿no? En ambos, de triturado y de la gelatina, exactamente. Así es. ¿Alguna pregunta más que tengan?
sobre este procedimiento, esos dos procedimientos, son dos, falta uno más. No. Perdón. Bueno, entonces vamos a pasar al tercero. Este es el tercer procedimiento. Bueno, antes, perdón. ¿Para qué estamos haciendo este procedimiento? Para identificar, uno, cuál es la fuente que representa mayor cantidad de proteasas, y dos, cuál es la condición más favorable para presentar esa actividad de las proteasas, ¿no? Es decir, en trozos o de una forma triturada, porque en trozos estamos hablando de que va a haber un contacto de superficie de las enzimas con la gelatina, tal vez mayor o menor, no sabemos, de acuerdo a lo que les vaya saliendo en las pruebas, vamos a identificarlo. Y en el caso del triturado y filtrado, de la misma manera, ¿no? Es decir, si nosotros hacemos este rompimiento mecánico, donde se supone que vamos a exponer más la enzima, o será que la vamos a desnaturalizar y no se va a presentar. Entonces, eso es lo que vamos a medir aquí. ¿En qué fuente se representa mayor cantidad de la enzima? ¿No? Y en qué condiciones, si en trozos o triturada. ¿Ya? Una vez que tengan la respuesta, con la muestra que salga, en este caso, representativa en cuanto a la cantidad de proteasas, vamos a hacer el siguiente paso, ¿sí? O la siguiente etapa, que es nuestra tercera etapa, en la que vamos a identificar la temperatura óptima para que se produzca la acción catalítica, en este caso de las proteasas, ¿sí? En este caso yo puse que puede ser la muestra triturada y filtrada, ¿no? De la mayor muestra con mayor cantidad de proteasas. O puede ser la de trozos, ¿sí? Eso ya lo vamos a identificar, les vuelvo a repetir, cuando ustedes hagan la práctica. Y sepan cuál es la que se va a mostrar con mayor cantidad de proteasas. Puede ser la triturada o puede ser la de trozos. Una vez que tengamos, ya hemos obtenido un resultado de esto, como les vuelvo a decir, entonces seguimos este tercer paso, donde vamos a colocar en tres condiciones a las proteasas de la fuente que nosotros estamos identificando que comprende mayor cantidad de proteasas. Vamos a utilizar la temperatura de refrigeración, que es menor a 0 grados, a 0 grados centígrados. Puede ser entre 0 a 5 grados aproximadamente que nosotros podemos llegar a tener en nuestro refrigerador, ¿no? Entonces, ustedes ya lo van a ir identificando de acuerdo a su refrigerador, que es la parte de abajo. Luego la temperatura de 37 y la temperatura a ebullición, vamos a calentar a una temperatura de ebullición. En este caso son aproximadamente 96 grados centígrados, más o menos, ¿sí? Entonces estaríamos con estas tres temperaturas. Estaríamos de 0 a 5, 37 y de 96 grados. Entonces, ¿cómo vamos a producir vamos a identificar, mejor dicho, la temperatura óptima de las proteasas? Dependiendo si la muestra es en trozos o filtrada, la van a llevar en tres, no se olviden que son tres muestras diferentes, ¿no es cierto? Entonces, no son la forma en cómo tienen que identificarlas. 1, 2, 2 y 3, ¿sí? Entonces, en la primera van a colocar la muestra, esta muestra la van a llevar a refrigerar, ¿sí? Durante un determinado tiempo donde la temperatura baja. A la segunda muestra la vamos a calentar hasta 37 grados centígrados. Si tienen termómetro, obviamente les va a facilitar. A los que no tengan termómetro, entonces tiene que ser una temperatura un poco más alta de lo que nosotros podamos soportar, ¿no? Colocando tal vez nuestra mano, entonces ahí podemos identificar que esté un poco más alta. Y en el caso de la ebullición es cuando empieza a ebullir la muestra, porque es otra, no es la misma, ¿no es cierto? Esta es una muestra, otra muestra y esta es otra. A esta tercera la vamos a colocar a ebullir. El momento que empiece a ebullir se cuentan 5 minutos.
en el momento que ha empezado a ebullir. No desde el momento que han colocado la muestra a calentar, ¿sí? Empieza a ebullir y recién cuento 5 minutos. Y detengo el tiempo. Y el calentamiento, en este caso. Perdón, detengo el calentamiento. Entonces tengo mis 3 muestras que han sido sometidas a 3 temperaturas diferentes en cuanto a la enzima, ¿no es cierto? Voy a tener una enzima de 0 a 5 grados centígrados, voy a tener una enzima a 37 grados centígrados y una enzima con 96 grados centígrados. Coloco la gelatina. ¿Sí? Posteriormente a eso, coloco la gelatina a cada una de ellas, ¿no? Esta a la muestra 1, a la muestra 2, a la muestra 3, y llevo a refrigerar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo vamos a medir el tiempo? Utilizando un vaso de gelatina, ¿no es cierto? Van a tener aquí su vaso de gelatina y en el momento que gelifique, entonces esta va a ser nuestra muestra 4, ya ha terminado el tiempo o ese es el tiempo necesario para que se produzca la gelificación de la gelatina y verifico qué es lo que ha sucedido. Saco una foto y anoto el resultado. Y verifico qué es lo que ha pasado en la muestra 1, ¿no? ¿Ha gelificado o no ha gelificado? La temperatura 2, ¿ha gelificado o no? Y una 3, ¿ha gelificado o no? Y de acuerdo a lo que suceda, entonces vamos a identificar la temperatura óptima, mejor dicho, de las proteasas. ¿Sí? Ese es el objetivo de esta parte número 3. Les vuelvo a repetir que en el caso de la parte número 1 y 2 es identificar en qué condiciones primero, cuál es la fuente representativa, la papaya, la piña o la manzana. Y después identificar si su acción catalítica se presenta en mayor cantidad en trozos o cuando la trituramos, ¿no? Cuando hacemos una extracción de esta. ¿Será que la desnaturalizamos o será que potenciamos más la presencia de la enzima? Entonces, eso es lo que tienen que responder. Entonces, una pregunta aquí. Si, por ejemplo, yo tengo, en cuanto a la parte número 1, ¿ya? Me sale que la piña no ha tenido gelificación, no hay gelificación. Aquí lo voy a anotar para que esté comprendido lo que quiero decir. Como resultado, he obtenido que no gelifica. ¿Sí? No se produce la gelificación. En el caso de la manzana, que sí gelifica. Le pongo que sí gelifica. Y en el caso de la papaya, voy a colocar que hay una gelificación, ok, poca gelificación. ¿Qué querrá decir este resultado en cuanto a la actividad de las proteasas? A ver, vamos a ver. ¿Quién me puede responder esto? Evelyn. O Sergio, bueno, ya que lo activaste tu micrófono, Sergio. Bueno, el hecho de que la piña no haya gelificado, pues ahí se observa que contiene una mayor cantidad de proteasa, ¿no? En el caso, A ya. diferencia de las otras. Ya. Y en el caso de la papaya, si bien ha habido una poca gelificación, pues presenta un porcentaje, un pequeño o una baja concentración de proteasas. Y en el caso de la que ha gelificado, entonces no existe, ¿no? La actividad de la proteasa. Exacto. Eso sí. Eso es un ejemplo, ¿no es cierto? De lo que les estoy dando. No sé si les va a salir eso. Dependiendo, ¿no? De qué tipo de papaya, de qué tipo de piña, porque también el tipo de maduración que tiene cada una de las frutas identifican una variación en relación a la presencia de las proteasas. También es un factor. Entonces, este es un ejemplo y lo ha explicado muy bien Sergio. Entonces, ustedes tienen que colocar, no solamente, les vuelvo a repetir, que gelifique o no, sino explicar por qué. No gelifica porque hay mayor presencia de proteasas debido a que éstas han actuado sobre el colágeno, rompiendo los enlaces peptídicos, evitando que se produzca la gelificación.
¿no es cierto? O en este caso, la acción del colágeno sobre la gelificación, que es en este caso la disminución de temperatura que se requiere para que suceda. Entonces se tiene que explicar. No es solamente decir no gelifica o sí gelifica, o gelifica poco, ¿no? Yo he puesto eso así, pero ustedes tienen que analizar, decir por qué sucede cada uno de estos posibles resultados, ¿ya? Lo mismo vamos a hacer en el segundo, ¿no? Vamos a obtener los resultados, si gelifica, no gelifica, gelifica, etc. De acuerdo a esto, entonces, con la muestra que ustedes, en la que ustedes representen mayor actividad de proteasas, van a recién realizar esta parte número 3, que no sabemos cuál es, ¿no? Puede haber una variación, como les digo, dependiendo del tipo de fruta, que hace también dar lugar a la variación del contenido de proteasas. Entonces, dependiendo de eso, ustedes con esa muestra recién van a trabajar y aquí vamos a ir obteniendo resultados, donde lo mismo, va a gelificar o no, o va a haber una poca gelificación, etcétera, ¿no? O no va a haber una poca, o sea, va a disminuir la gelificación, etcétera. Entonces, ustedes tienen que, de acuerdo a eso, representar esa respuesta analizándola, qué es lo que ha pasado aquí. Obviamente, identificar cuál es la temperatura óptima de lo que vienen a ser las proteasas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Dije, yo tengo una preguntita. Sí, dime, Leslie. Lo que tenemos que hacer recién nos va a mostrar ahorita. O sea, cómo tenemos que llenar, nos va a dar el formato del trabajo. Exacto, sí, sí. Ahora les voy a mostrar el formato, ¿no? Pero primero es el procedimiento que quiero saber si se ha comprendido y de ahí vamos a pasar a cómo tienen que llenar su formato. Inge, de la tercera parte, donde está explicando de que tiene que ser solo, o sea, son 3 muestras, ¿no? Sí, Es como que, digamos, si yo hiciera de la papaya, considero que es esa la que tiene más proteasa, hiciera 3, solo, o sea, es la papaya, la triturada con exactamente, gelatina, ¿verdad? exactamente, A 0 grados, a 37 y a 96 grados. exactamente, así es. Si se ha identificado la papaya, entonces tienen que colocar la papaya a 5 grados, a 37 y a 96, las 3 muestras, así como lo has explicado, Leslie. Ya, Inge, y el cuarto vaso es solo la papaya. Solo la gelatina, Ya solo porque la gelatina. claro, porque la gelatina es lo que a ustedes les va a permitir tener como un patrón, ¿no? De tiempo. Se gelifica, entonces ya pasó el tiempo para que suceda lo mismo en sus demás muestras. Obviamente tienen que colocar al mismo tiempo, ¿no? Todas sus muestras para que el momento que gelifique su vasito número 4, ha pasado el tiempo suficiente para que se produzca la gelificación bajando la temperatura y en ese momento pueden observar sus resultados. Ya, Inge, está bien. Ya, gracias. De nada. Entonces, no se olviden que deben sacar las fotos de los resultados que ustedes han obtenido en cada uno de estos pasos que hemos nombrado. ¿Ya? Bien, ahora les voy a mostrar el formato que van a trabajar y en relación a eso van a hacer su informe, ¿no? Para la siguiente clase. Bien, ese es el formato, ¿sí? Que vamos a trabajar. No se olviden que vamos a colocar el nombre común de las proteasas, nombre sistemático, ¿no? La nomenclatura en cuanto a ese, que es comisión enzimática, el sustrato, a ver, ¿cuál es el sustrato? ¿Quién me dice cuál es el sustrato de esta reacción? La gelatina. Colágeno. El colágeno.
no la gelatina, el colágeno específicamente, que es lo que nosotros estamos utilizando. ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el producto que vamos a obtener? Esto ya tendría que estar entendido de acuerdo a lo que hemos explicado. La hidrólisis, que es lo que no va a gelificar. La proteasa. La proteasa es la enzima. El sustrato es el colágeno. ¿Cuál es el producto? Se quiere obtener aminoácidos, ¿no, ingeniera? Exacto, los aminoácidos. ¿No es cierto? Los aminoácidos van a ser nuestro producto, porque si estamos haciendo referencia a que las proteasas, ya sea de la pilla, de la manzana o de la papaya, van a actuar sobre el colágeno, ese es nuestro sustrato. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Aminoácidos, ¿no es cierto? Entonces, en relación a eso estamos planteando la respuesta en cuanto a cuál es el sustrato, el producto y cuál es la clase. Ahí serían, Lice, las hidrolasas. Exacto. ¿No? ¿Qué es lo que hemos hablado? ¿Por qué son las hidrolasas, Leslie? Porque hace una acción de hidrólisis. En este caso, Por- produciendo el rompimiento de enlaces peptídicos, ¿no es cierto? Ajá, sí, sí. Con presencia de agua. Bien, entonces eso, ¿no? Tendríamos que colocar, aquí a ustedes colocan el nombre común de las proteasas, el nombre sistemático, etcétera, que hemos hablado. Aquí quiero que coloquen la estructura del colágeno, ¿sí? ¿Cuál es la estructura? Lice, Sí, sería mucho molestarle si me puede explicar del nombre sistemático, porfis. el nombre sistemático. A ver, Sí, hemos dicho que el nombre sistemático comprende 3 partes, ¿ya? El primero es el que hace referencia a su sustrato. El segundo, el tipo de la reacción que va a catalizar. Y el tercero, el sufijo asa que tiene dentro de su nombre, ¿no? Entonces, un ejemplo de una enzima, de un nombre sistemático, puede ser una que les di en la clase, que es la hexosa fosfotransferasa, por ejemplo. Voy a colocarla aquí, pero no es el nombre sistemático de las proteasas, es lo que ustedes tienen que buscar, ¿ya? Es la hexosa, un ejemplo de un nombre sistemático, fosfotransferasa, por decirles. ¿Sí? Entonces, perdón, hexosa. Entonces, en el nombre tiene que ir el sustrato y la reacción que cataliza. ¿Mm? El sustrato es la hexosa, en este caso es una transferasa, no es una hidrolasa, entonces transfiere grupos fosfatos. El nombre sistemático identifica esas 3 características, Leslie. ¿Ya? Ese es el nombre sistemático. Y en el caso del nombre común, también denominado nombre trivial o nombre primitivo, ¿no? Que en el caso de las fosfotransferasas, estaríamos hablando de la exoquinasa, que da lugar a esa misma acción, ¿no? Nada más que es un nombre común. Ahora, recuerden que en la clase teórica, perdón, les dije que en las hidrolasas no hay nombre sistemático en algunas de ellas, ¿sí? Entonces, eso también tienen que tomarlo en cuenta para poder identificar el nombre sistemático, ya sea de la papaína o de la bromelina, ¿no? Que son las enzimas que hemos nombrado en cuanto a este tipo, a esta práctica. ¿Sí se ha comprendido, Leslie? sí, un poco mejor, dije. Sí, el nombre sistemático, como les digo, tiene esas características para que lo puedan identificar. Nos tiene que dar el nombre del sustrato, la reacción que cataliza y el sufijo asa al final. Y en el caso del nombre común es un nombre más corto, más fácil de utilizar y recordar, ¿no? Pero en el caso del sistemático nos da toda esa información. Y el S es el que tiene que estar, bueno, sabemos que tiene E.C y hay 4 números que son precedidos después de estas 2 letras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las hidrolasas, vendría ya a ser identificado la clase 2, ¿no?
Luego ya viene la subclase, ¿no? Que ya ustedes ya van van a identificar esa que es otro número. Son 4, ¿sí? Son 4 números que ustedes tienen que identificar. Entonces aquí ya vendrá un tercer número, ¿no? Vendrá un cuarto, perdón, un primero, un segundo, un tercero y un cuarto número que ustedes tienen que ir colocando. Entonces, eso es lo que también tendrían que haber hecho en cuanto a lo que son las catalasas, que es un informe que ya han presentado. Bien, entonces una vez que se llena esa información, van a colocar la estructura del colágeno, como les decía, que yo ya les he mostrado el día de hoy. Entonces ustedes ya la van a poder identificar fácilmente. Es una estructura bastante compleja donde comprende una cantidad importante de aminoácidos, por lo tanto, y los enlaces peptídicos representados en cuanto a la función que va a poder cumplir las proteasas sobre esta estructura. Y la acción de las proteasas sobre el colágeno. ¿Qué tienen que hacer aquí? Pueden hacer por medio de una gráfica, lo pueden escribir también y explicar cuál es la acción de las proteasas sobre el colágeno. De acuerdo a todo lo que hemos hablado, entonces se puede ir colocando aquí una descripción o una imagen describiendo lo que representa esta acción de las proteasas sobre lo que es el colágeno. ¿Sí? Entonces esos dos, bueno, ya tenemos esto, ¿no? Ya se comprende cómo tienen que llenar, qué es lo que va en la estructura del colágeno, qué es lo que va en la acción de las proteasas sobre el colágeno, y ahora vamos a ver con respecto a lo que es el procedimiento. En la primera etapa está identificar cuál de los tejidos, en este caso en trozos, representa mayor actividad de proteasas. El procedimiento lo tienen que colocar ustedes aquí por medio de un diagrama, pueden, si gustan, utilizar las fotos que pueden sacar de su procedimiento o solamente describirlo, pero en el caso de los resultados ya se tienen que colocar la foto. En la papaya colocan la foto que representa su resultado y explican ese resultado. Si no gelifica, decir no gelifica y explicar por qué. Lo mismo para la manzana, la piña y su resultado final, obviamente, es decir, cuál es la fuente que contiene o el tejido que contiene mayor cantidad de proteasas, ¿no? Esto es en la etapa 1. En la 2, ya tenemos que identificar, en el caso de los tejidos triturado y filtrado, cuál representa mayor cantidad de proteasas. Hacen el procedimiento, ¿no? Que prácticamente es el mismo en cuanto al primero, pero la diferencia es que la muestra va a estar triturada y filtrada. En sus resultados colocan foto, 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 y describen el resultado de esa foto. Y el resultado final es cuál es la muestra que comprende mayor cantidad de proteasas cuando está triturada y filtrada. ¿Sí? Entonces esta es la 1 y la 2. En el caso de la tercera es identificar cuál es la temperatura óptima en la que se representa mayor actividad de las proteasas. Aquí he puesto mal, proteasas. ¿Sí? De las proteasas. Entonces hacemos el procedimiento de acuerdo a lo que les he explicado también y identifican, ¿no? A 0 grados centígrados la foto de la muestra, a 37, bueno, en este caso estoy poniendo 92, ¿no? Y el resultado es decir, bueno, la temperatura óptima de las proteasas, ¿no? Para producir su actividad catalítica está. Colocar los objetivos, general, específico y sus conclusiones. Entonces este es el formato para presentar la práctica de proteasas. Preguntas que tengan. Y una consulta. En los procedimientos dijo que podemos hacer un diagrama. Sí, pueden hacer un diagrama en el procedimiento donde ustedes pueden colocar las fotos de su procedimiento, ¿no? Lo que han ido haciendo. En el caso de la primera y la segunda, obviamente la diferencia es la preparación de la muestra. Y sí pueden hacer un diagrama. Mejor si hacen un diagrama, porque es así que van a facilitar, pienso yo, el trabajo. ¿Algo más? Entonces se comprende cómo tienen que ir llenando todo este formato para la siguiente clase.
Doctora o Inge, ¿será que podría explicar un poquito sobre el tema, o sea, sobre el nombre sistemático? Pasa que no lo entendí muy bien eso, ¿Ya? por A ver, favor. sí, claro. En cuanto a lo que es, a ver, nuevamente el nombre sistemático. A ver, voy a poner otro ejemplo. A ver, vamos a ver. Dame un segundito. Para que se entienda mejor. A ver, bueno, dentro de las características generales, como les había dicho, el nombre sistemático comprende tres partes, ¿sí? En el nombre, para que cuando ustedes busquen o quieran identificar el nombre sistemático de algún tipo de enzima, lo puedan reconocer por medio de estas tres partes que yo les estoy nombrando, ¿sí? Entonces, esas tres partes, les vuelvo a repetir, una es el sustrato, ¿sí?